Muy buenas tardes, les damos a todos ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, por estar presentes a esta reunión de todos los miércoles. El tema de esta semana va a ser riqueza de luto en el duelo. Y tenemos una invitada de lujo, es Rosa Manuela Herrera, directora del Centro de Oración de San Miguel, en Parral, Chihuahua. ¿Cómo estás, Rosa Manuela? ¿Qué tal, María? Buenas noches. Pues muy agradecida primeramente con Dios nuestro Señor. Es un privilegio estar contigo compartiendo este tema y pues muy contenta. Muchas gracias por la invitación, María. ¿Qué te parece el tema que elegimos? Buenísimo, está muy ad hoc con lo que estamos ahorita viviendo y creo que es un tema que ha estado como ahí un poquito ya olvidado, sobre todo lo del luto, y que ya los jóvenes y la gente no tan joven lo siente así como ya pasado de moda. Y yo creo que es una buena oportunidad para compartir con todas las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, lo que bien dice el título de la charla, es esa riqueza. Fíjate que sí, la gente confunde mucho lo que es el duelo con lo que es el luto. Y son dos cosas completamente diferentes. El duelo es el dolor que tienes por la pérdida de alguien querido. Y el luto son todas las señales, los símbolos que utilizamos para vivir, que nos ayuden a pasar por esos momentos tan difíciles. Y yo siento que cuando yo era pequeña, desde como los 12 años, yo viví con mi abuela el irse a despedir de las personas que estaban enfermas. Era como muy lógico que las personas aceptaran que se iban a morir. Entonces no era nada agresivo el que tú fueras a verlas y a despedirte de ellas. Eso era parte del proceso natural y será por eso que el Señor me fue preparando para lo que iba a ser una parte importante de la misión de mi vida, que ha sido acompañar a muchas personas en sus procesos de duelo. Y yo creo que a mí se me ocurrió que tú eras la persona indicada para acompañarme en esta charla porque pues tú y yo hemos vivido muchos procesos de duelo. Así es, Mari. En unos momentos de oración que yo estuve haciendo después de la invitación, reflexionaba mucho el por qué me habían tocado tantas pérdidas, por qué tantos duelos en mi vida desde muy pequeña. Y yo me di cuenta claramente lo que tú estás comentando, que era sin duda alguna la escuela, el llevarme de la mano el Señor para lo que Él me tenía encomendado en mi misión de vida. Y como bien estamos comentando, me ha tocado muchas veces acompañar a las personas, tanto como a la persona que está enferma, que va a partir, como a los deudos, ya cuando ellos se quedan sin ese ser querido. Y fíjate, María, que yo recuerdo que de muy pequeña, pues yo aprendí a orar, a hacer oración. Entonces, se ponía mal algún vecino y me hablaban para que yo fuera a hacer oración, pero te estoy hablando de 7, 8, 9 años. Porque el primer duelo, como bien lo comentaba la otra vez contigo, yo fue a los 7 años que perdí a mi mejor amiga de la primaria. Y en ese momento, quizá yo no lo entendía, pero estaba dando un paso gigante al tocar la muerte o la despedida de las personas con este mundo. Entonces, yo recuerdo que tendría unos 8 o 9 años por ahí, cuando me dijeron, don Juanito está muy malo y queremos que vayas a rezarle un rosario y que vayas a hablar con él. Y fui con el Señor y el Señor murió en mis brazos, yo hablándole y diciéndole, y no me dio miedo ni sentí nada. Entonces me preguntaban las personas adultas, ¿y cómo te sentiste? ¿Qué? No, bien, bien. Cuando pasan los años, yo digo, bueno, ahí fue donde me dijo el Señor, es para esto, para lo que te necesito, acompañar. Y luego yo me fui dando cuenta, María,
de la serie de pérdidas que eran el estar presente en esa persona, en ese acompañar. Pero esa compañera era en la certeza de que la persona, como tú decías, ya sabía que se iba a ir. Era una especie de prepararlo o acompañarlo en el momento más complicado de su vida. Y entonces se daba muy frecuentemente, porque la gente se enfermaba y pues se quedaba en sus casas, no era tan común que se lo llevaran al hospital. Exacto. Entonces, la gente, los que éramos vecinos, pues éramos como una familia. Antes sí nos conocíamos. Entonces, el dolor del vecino o de la familia vecina era el dolor de mi familia, por decir así. Entonces, cuando tú ibas, hacías el acompañamiento con las personas, ellos lo agradecían. Y no era algo que ellos se asustaran, sino que ya lo veían, como decían ellos, es que ya no tarda en irse y estamos despidiéndolo. Y esto, Mari, te va ayudando a hacer un duelo sano. Así es. Fíjate que yo pienso que es una de las riquezas de nuestra cultura. Eso que estás diciendo justamente es lo que a mí me tocó vivir. Y te voy a decir que de todas mis hermanas, a mí me tocó eso primero y ya en el ministerio me acompañó él y a mi hermana. Pero también a mí, mi primer duelo fue una compañerita de mi clase que murió a los 7 años enferma del corazón. Yo sabía que ella estaba enferma y a veces platicábamos en la escuela, pero cuando mis papás me dijeron, fíjate que murió este fin de semana, yo sentí horrible porque yo no me había despedido, porque yo no la había visto, no la había acompañado. Haz de cuenta que me la arrancaron y ese fue un duelo no vivido, y eso lo arrastré. Y ya cuando estábamos trabajando codependencia, en la que dice los duelos no vividos pueden ser causa de la codependencia, descubrí que ese primer duelo que yo tuve nunca lo pude ni llorar, porque pues en esa época no se visitaba a los niños de la escuela, sino era como que los que vivían cerca de tu casa. Esto en nuestras costumbres es una maravilla, en que todos los vecinos, desde que la persona se pone enferma, van a la casa, pero no van a molestar. Llevan hasta la comida, llevan el café, lo que sea, van a ayudar a la familia a pasar por ese trance. Y mientras la familia está lidiando con el enfermo y cuidando a los demás, ahí en una sala o en lo que fuera, en el jardín, todos los demás estaban orando. Y eso se ha perdido. Yo cuando veo todo eso que se vivía, lo he hecho en falta. Siento que es una parte importante de vivir un buen duelo. Es el luto, ese acompañamiento en oración. Yo me acuerdo muy bien que cuando me casé, pues tendría yo 2 meses, 3 meses de casada cuando avisaron que la hermana de mi suegra estaba gravísima. Entonces mi suegra le dijo a mi marido, por favor, llévame. Pues ahí vamos, en coche toda la noche hasta Durango. Y nos acomodaron, no quisieron que nos fuéramos al hotel, entre la familia, y nos pasábamos, mi suegra con su hermana, acompañándola directamente en su recámara. Y todos los demás rezaban, hace cuenta, un rosario, platicaban un ratito y otro rosario, cada hora había un rosario. Yo siento que eso, además de ayudar desde nuestra fe a la persona, con la oración, ayuda al proceso de tu duelo. Exacto. A medida que acompañas, vas aceptando que ya se acerca el final. Y yo no sé, pero a mí sí me ha tocado acompañar en esos últimos momentos a mis 3 abuelos. ¡Qué bendición! Y ella y yo estábamos con ellos orando, mientras otra de mis hermanas, porque pues ahí como que estaban muy divididos los dones,
Ujú. Y lo del café y lo de que esto y lo que el otro allá afuera y ponía a toda la gente de afuera a orar. Cada quien tenía su quehacer. Exacto. Los acompañábamos hasta el momento en que se iban. Si había que traer a alguno a pedirse perdón, lo traíamos. Las acompañamos todo su último tiempo a mis tres abuelas. A mis tres abuelos, mi abuelito y mis dos abuelas. Fíjate, Hermoso. exacto, es una experiencia muy hermosa porque eso que acabas de decir, el que yo tengo, pues no sé, un rato distanciado con mi cuñado, con mi hermano, y darse a la tarea de traer a esa persona y perdonarse y reconciliarse para darle paz a la persona que estaba enferma, eso es algo que se ha perdido totalmente. Creo que ahora los duelos, Mari, los duelos son una especie de evasión para todos. Así es. No los vivimos y como no se viven, los tenemos ahí, estamos atorados en ese proceso. Entonces, no se viven los duelos, el luto, pues lo hemos desterrado de nuestras vidas. Y el luto es una parte esencial porque es todo un proceso que te ayuda a ese proceso emocional del duelo. Pero el proceso social, el proceso social es el luto es social, porque simplemente el color, la vestimenta de las personas, el ir a la funeraria de un color oscuro representa respeto y honrar, acompañar a la persona que tiene a su ser querido ahí en la funeraria. Y eso ya no lo tenemos, Mari. Fíjate que inclusive tu misma gente, mis sobrinas, cuando murió mi hermana, dijeron que por favor a la misa fuéramos de colores. Le dije, no, a mí nadie me va a decir lo que mi naturaleza necesita. Yo necesito el negro y me lo voy a quitar cuando yo lo sienta. Antes era como muy ritualista. Para la abuelita tantos meses, para la mamá tantos meses, para los hermanos tanto. Como que había, no sé si te acuerdas, pero había... Sí. No, ahora, bueno, yo por lo menos lo traigo el día que, todos los días que necesite, hasta que un buen día digo, ya, siento que puedo usar otro color. Exacto. Pero lo tienes que sentir para que digas, viví el duelo como mi cuerpo, mi mente, mis emociones lo necesitaban. Y mi espíritu. Así es. Sí. Eso sí se ha perdido totalmente. Una de las razones es porque ahora le dicen una misa el día que mueres y la logra, y luego a los 9 días o el día que depositan la ceniza. En cuanto a la fe, pues sí, el valor de la Eucaristía es 1.000.000 de veces mejor que el rosario, ¿no? Pero, ¿qué sucede con el luto? Que no se vive, porque antes llegaba a rezar el rosario y a platicar del difunto o de la difunta, a contar anécdotas, estaban después del rosario 1 hora, hora y media acompañando a la familia, llevaban de cenar, y así eran 9 días, a que la familia va superando ese shock inicial. Y ahora ya no, vas a la misa, das el abrazo, das el pésame y te vas a tu casa. Y muchas veces te vas sola. Yo me acuerdo cuando mi hijo Manuel murió, pues yo ya vivía sola. Entonces, pues yo me vine a mi casa sola. Sí. Horrible, espantoso. Eso es esa parte que nos hace falta recuperar. Nos hace falta recuperar el ser empáticos con los demás en ese momento de la pérdida, en ese momento en que enfrentas el dolor. Porque se da un dolor cuando se da el rompimiento en las emociones, se rompe el equilibrio emocional. En ese momento es cuando necesita la persona alguien en quien apoyarse. Y esos 9 días de los que tú hablas era acompañarlos en el momento en que ellos sintieran la silla vacía, por ejemplo, en el comedor, el sonido de la puerta cuando él llegaba del trabajo, etcétera.
y ahora eso lo estás viviendo solo. Claro que es mucho más pesado, mucho más difícil. Y ese acompañamiento que la gente no sabía que estaba haciendo un trabajo como muy sabia la iglesia, que lo tenían de tanatología, de acompañamiento con la gente, a que ellos recuperaran ese equilibrio, se integrara de nuevo esa persona biológicamente, socialmente y espiritualmente. Con esos 9 días, las personas se daban como, ya sé que tengo que estar sin mi ser querido. Recuperaban el presente ya sin la presencia física de ese ser querido. Y ahora, como tú dices, muchos nos vamos a nuestra casa, los que vivimos solos, y bueno, pues a llorar y a cuestionarnos y a preguntar, etcétera, pero no tenemos ese apoyo emocional en esa parte social. De hablar lo que sientes, ¿no? Exacto, exacto. De cómo te sientes. Sí. Nuestro pueblo sigue guardando muchas de esas costumbres. Hace poco murió Modesta, no sé si la llegaste a conocer, una persona que tenía el ministerio de intercesión en el centro de oración, y su familia tuvo la bondad de acompañarnos y de invitarnos a ver a través de las redes sociales el levantamiento de la cruz. Sí. Ese levantamiento de la cruz yo no lo conocía, pero me pareció una cosa hermosa, me hizo llorar lo que no me habían hecho llorar muchas cosas, porque es un ritual profundamente cristiano, profundamente cristocéntrico, y al mismo tiempo como hacer partícipe a la persona que murió de ese triduo pascual. Es maravilloso. Yo de veras estaba muy emocionada y he tratado de averiguar porque mi chofer me platicaba que cuando murió su cuñada levantaron la cruz, pero la cruz que ellos levantaron era una cruz de madera que ponen en el lugar en donde estuvo el féretro. Uh-huh. Al mes la levantan y la llevan al cementerio y todos van haciendo las oraciones camino del cementerio. Eso tiene que ayudar profundamente, espiritualmente, socialmente, tú y en la fe a las personas. Claro que sí. Yo me di a la tarea de investigar un poquito el levantamiento de la cruz y me encuentro que las oraciones que ellos hacen son oraciones ancestrales. Yo me las sabía y yo no las podía encontrar. Sí, sí, y también los cantos, las alabanzas, María, son ancestrales, porque hablan de los 7 dolores de la Virgen, de las 12 verdades, y son puras cosas bíblicas. Entonces, es como tú lo dijiste, cristocéntrica 100%. Y nosotros los católicos, que somos los que deberíamos de resguardar esa tradición, de esta despedida de nuestros hermanos que se nos van, hemos estado dejando que se vaya, que se pierda. Pues sí, porque te vas a una funeraria en la que eso no se puede hacer. Exacto. Y de ahí te van a cremar, como que todo el proceso normal del luto se ha quitado, como si la sociedad quisiera evadir el bloquear. Y ya pasamos a lo que sigue el siguiente día, sin dejarte realmente asumir esa realidad de la pérdida, ¿no? Exacto. Sí, yo lo he olvidado por completo, digo, aparte es más, me parecía rito lo de hasta que tuve la oportunidad de estar presente a través de las redes sociales, pero cuando oí todo eso, digo, pero si esas oraciones están en mi mente, yo las sabía de niña, porque mi abuelita, cada vez que sucedía un velorio, todo eso lo hacía, y yo jalaba mucho con mi abuela para todas esas cosas. Claro. Bueno,
todo eso que nosotros hemos dejado de hacer, que nos hemos evadido porque no es bien visto, porque eso es ya de gente antigua, etcétera, esa riqueza es de la que nos estamos perdiendo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, dices tú, a una persona muy humilde en alguna ciudad o en alguna comunidad rural, ¿cómo lo hace la persona que tiene como una autoridad religiosa, moral, ahí en esa comunidad? Háblenle a fulanita, háblenle a sutanita, porque ellas son las que son las guías que van acompañando, que van abriendo ese camino para ir despidiendo al ser querido, pero a la vez ir sintiendo la compañía de esa pequeña comunidad, las personas que perdieron a su ser querido. Entonces, creo que es muy importante no nada más vestirte de negro, sino el ser empático con la persona que pierde a ese ser querido, ¿verdad? Entonces, yo te puedo comentar algo que me acaba a mí de suceder. Todavía no hacen 2 meses que acabo de perder a mi hermano, al menor de mis hermanos, y Dios nuestro Señor me concedió pasar 8 días con él. Él tuvo un infarto, le hicieron un cateterismo y estaba bien, iba muy bien todo, pero un día amaneció y le empezó a decir a mi cuñada que me hablara, que me hablara, que me hablara. Fui yo y lo estuve acompañando sin saber que eran sus últimos 8 días. Los 8 días me tocó estar a la hora de que él se va, acompañarlo, y mis sobrinos, mi cuñada, me dicen, no sabes cómo te agradecemos que hayas estado aquí, tía, porque mi papá cuando ya tu voz le daba paz. Entonces dices tú, esa parte cuando el enfermo está en el hospital, pues no es posible, porque lo sacan a los familiares. Y es cuando el enfermo tiene esos momentos de terrible soledad y además de miedo. ¿Por qué? Porque a todo lo desconocido le tenemos miedo. Entonces, esos días que yo viví con él, ese momento que viví, me conectó con el momento en que murió mi hijo. Cuando mi hijo murió, Dios fue bueno conmigo. Él murió en Estados Unidos en una clínica oncológica infantil y mi hijo murió en mis brazos. Entonces me recuerdo muy bien que el médico, que la enfermera, me dijeron, claro que estaba el papá de mi hijo también ahí, estábamos los dos. Ustedes han tenido un privilegio de darle a su hijo el gran regalo de no irse en la soledad. Y en esa soledad que tú lo acompañaste, en esa soledad él se sintió que estaba su mamá, que estaba su papá, que estaba alguien que lo quería y que lo animaba, porque yo le decía, vete hijo, vete, vuela a la casa paterna, porque ella estaba sufriendo mucho. Sin duda que eso a él lo motivó. Y a mí me dio paz el saber que yo pude decirle a mi hijo que yo rompía cualquier cosa que lo atara a este mundo para que él se fuera. Esa parte que es a lo que te lleva a decir, bueno, ella no está físicamente conmigo, pero sin duda alguna será un día mi intercesor cuando llegue a la casa paterna, ¿verdad? Entonces, esas cosas del luto, del duelo, yo recuerdo muy bien que yo tenía tristeza, tenía dolor, pero tenía mucha confianza en que mi hijo había estado bien atendido y él había recibido eso que él necesitaba en ese momento, decirle gracias porque estuviste aquí, gracias porque fuiste mi hijo, gracias porque me diste este tiempo de tu vida, bendito seas, vete en paz. Yo creo que es una de las cosas más importantes, decirles, puedes irte con el Señor, soltarlo. Exacto. Y en ese momento a mí lo que me nacía del corazón era vestirme de blanco, quizá porque él era un niño de 3 años, me sentía bien de blanco. Sin embargo,
tuve otra pérdida de un ser querido que murió violentamente frente a todos nosotros. María, yo no me podía quitar el color negro. Y a mí me molestaba mucho que la gente me dijera, oye, ya quítate lo negro. Yo decía, bueno, ¿por qué me voy a quitar lo negro si no puedo? Cuando yo pude, también, como decías tú ahorita, me quité lo negro, me quité la ropa negra y sentí como que yo había cumplido también con esa persona de mi familia. Entonces y es muy curioso porque con cada ser querido que se nos ha ido, a ti te habrá pasado, vivimos el duelo y el luto diferente. Claro. Fíjate que a nosotros nos pasó que mi mamá murió en Estados Unidos. Y entonces la llevamos lo primero es que la llevan a la iglesia. Y en la iglesia se dice la misa de cuerpo presente. Y de ahí se lo llevan a la funeraria, pero no te dejan estar ahí. Entonces, bueno, pues nos fuimos a un centro comercial a comprar ropa blanca o negra, porque no teníamos nada. Y estaba yo escogiendo una blusa cuando de repente dije, pero qué cosa más espantosa es pensar que mi mamá en estos momentos que acaba de morir está sola y abandonada en una funeraria y nosotros en un centro comercial. No tienes idea qué sensación de agobio, de dolor, de incongruencia. Le dije, mejor vámonos a la casa. Si no nos dejan ir a la funeraria, vámonos a la casa. Pero necesitamos hablar de lo que estamos sintiendo. ¿Qué importa si llegamos de rojo mañana? Ya cuando lleguemos a México veremoslo. Pero ahorita mejor estar juntos y hablar de lo que sentimos, de la pérdida, que estar en un mall comprando cosas, ¿no? Como que eso no era una forma de vivir el duelo sana. Exacto. Cuando te los meten a terapia intensiva y no te dejan entrar, bueno, es una cosa espantosa lo que se siente, de no poderlos realmente acompañar. Y cada día toda la cuestión médica es como más difícil, más deshumanizada. Y debemos nosotros hacer lo imposible porque estos procesos se den, porque son muy importantes para la salud emocional y espiritual de las personas. Hemos visto que el estrago que causan esas pérdidas, esos duelos no vividos adecuadamente. Exactamente. Esto del COVID, que el que se muere así lo aíslan, no puedes estar con él, no lo puedes acompañar. ¿Tú te imaginas lo que esta generación de personas va a traer cargando más adelante de no haber podido estar con sus seres queridos? Es algo terrible. La que se va en una espantosa soledad y que no tiene a nadie que la ayude a pasar, a perdonar, a pasar esos últimos momentos, pues que se pasan en eso, ¿no? Tratando de lograr una paz interior y que eso es lo que, pues es nuestro trabajo, ayudarlas a que logren esa paz interior, ¿no? Sí, fíjate que, exacto, fíjate que a mí me ha permitido el Señor acompañar a varias personas que han perdido a sus seres queridos ahora con el COVID. Y lo que más les duele es que ellos los vieron cuando los metieron al hospital, a la terapia, todo, pero jamás volvieron a saber de ellos. No supieron qué fue lo que pasó. Sí, es una pérdida mucho más dolorosa que haz de cuenta como que ellos dicen que se sienten en una oscuridad, perdidos. Y despojados, exactamente. Quitaron su dolor, les quitaron su muerto, como quien dice, sus últimos momentos, sus últimas palabras, sus últimas caricias. Ay, qué horror. Yo es lo único que pido a Dios, que no nos pase eso a las gentes cercanas, ¿no? Que no nos aíslen. Exacto. Sí, sin duda alguna que vamos a tener que nosotros muchísimo trabajo ya cuando podamos estar en los centros, ya cuando podamos atender a las personas, ya cuando podamos, porque bueno, ahorita te hablan por teléfono, en videollamada, qué sé yo,
y aún así ellos sí se sienten en consuelo, pero dice uno, aún y cuando estás consolando a la gente en videollamada, no es lo mismo a que esté él y que le digas tú, puedes llorar con toda libertad, todo lo que no lloraste, puedes externar tu enojo. Hay muchos enojos también en la gente, en su corazón, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Etcétera. Y el por qué mi papá no me dejaron despedirme, no me dejaron verlo. Aquí se ve un doctor, un médico, que él les permitía en videollamada que vieran a su papá, a su mamá, y dicen las personas, eso me consoló mucho, me consoló. Pero el no poder tener el cuerpo de él, el no poder tener un funeral, y es un luto, es el luto, eso no es parte, no es el duelo, porque eso es la parte social. El no poder tener una misa de cuerpo presente, te, te rompe así tu equilibrio emocional, Así es, sí. ¿verdad? Y te deja en una vulnerabilidad tremenda para entrar en una depresión. Muy fácil. Muy fácil, así es, Mari. Amigos, pues les pedimos que nos hagan llegar sus comentarios a través del chat. Queremos saber qué piensan de esta charla, de esto que estamos comentando. Y si a ustedes les ha pasado eso que nos ha pasado a nosotros, de echar en falta todos estos procesos de luto para vivir un duelo más sano. Algo también que es muy importante es que nosotros cuando vayamos a acompañar a nuestras amistades, si se puede en algún funeral, no le digamos a las personas, no llores, él está mejor que tú y yo. No te pongas triste, porque es muy fácil que nosotros empecemos a decirle eso a la gente. Entonces, recordemos que cada uno vivimos el duelo, vivimos el luto de forma diferente. Cada uno tenemos una historia diferente, entonces nosotros tenemos tiempos diferentes también para concluir nuestro duelo, para concluir nuestro luto. Fíjate que yo por primera vez puse una especie de altar de muertos, no es precisamente porque no sé bien cómo son, pero sí como que puse los retratos de las personas a partir de mis padres, porque si no, si me voy a mis ancestros, ¿para qué te cuento? Pero a partir de mis padres, todos los hermanos que he perdido, que han sido 3 hermanos, 4 primos de la familia con la que más convivimos de nuestra infancia, mis amigas, el padre Huiller, fue nuestro fundador. Bueno, pues ahí los tengo con mi crucifijo y lo voy a dejar puesto todo el año, porque es una manera de recordarme, orar por ellos y tenerlos presentes a la hora que hago mi oración. Entonces es como acabar de completar cualquier cosa del luto que no hayas vivido. Es una forma de hacerlo. Y los altares de muertos, yo he visto cómo varias personas lo están haciendo, pero no como rito, sino como realmente una ofrenda. Y estaba viendo una maravillosa grabación en la que desde como una semana antes, en uno de los pueblos indígenas, empiezan a preparar lo que se llama el pib, que es una comida especial. Entonces, toda la familia tiene que hacer su parte o remover, o cernir, o cocer, o lo que sea en la comida que era la preferida del abuelo o de la persona que se fue. Y no porque cree que va a venir y se la va a comer, no, eso no es cierto. Cuando se la pones es porque sientes que ellos te hacen una visita espiritual y ven todo lo que me gustara, quiere decir que me aman, quiere decir que saben lo que me gustaba, ¿no? Porque se va a ir a comer. Claro. Y ahorita que le cerraron los panteones, bueno, yo he sabido de gente que está media vuelta loca porque siente que le falta la mitad de su vida no poder ir al panteón. Sí, sí. Es que eso es cultural, María. Es nuestra cultura. Y en esa cultura va el consuelo también.
¿verdad? Entonces, el ir y rezar frente a la tumba de su ser querido, esa parte es necesaria en el ser humano. ¿Por qué? Porque es ir y decirle, te recuerdo y te agradezco, y oro por ti para que estés en paz. Gracias. Entonces, sí nos hace falta. Y Eso no le hace falta a él, te hace falta a ti. sí, exacto. Tu proceso de luto. Exacto. Sí, sí. Nos hace falta a nosotros exactamente. Es la parte humana que hay que acompañar, ¿verdad? Y nosotros no nos podemos negar a ello. Además, todo el consuelo que te da cuando estás orando por ellos, pero como bien lo dices, es mucho por uno mismo, ¿no? El consuelo, la resignación, la confianza, etcétera. Entonces, es esa riqueza de luto, que no nada más es vestirte de luto de negro por cumplir, sino que va más allá. Es un reflejo de esa tristeza y de esa ausencia de ese ser querido. Y ahorita que decías del altar, pues son los recuerdos de ellos y como que reafirman los lazos de afecto, ¿no? Con ellos. Yo aprendí eso de los altares cuando estuve trabajando por ahí en el sureste, en Tabasco. Hijo, yo me quedé así, yo nunca había visto esto y qué bonito, y yo me lo traje, y yo sí se lo pongo a mis seres queridos. De hecho, hacemos un rosario, ahora lo hicimos en línea, un rosario con mis hermanos, con mis seres queridos, y platicamos de ellos y vemos ¿y tú qué le pusiste? Yo le puse esto y le puse aquello. Y les digo de mi hermano, el que se acaba de ir, bueno, él nada más trabajaba para comer, le digo, todo le gustaba comer, era mucho, pero es un recordarlos con ese cariño, con ese amor, y decirles gracias. Gracias porque fuiste mi compañero en gran parte de mi camino, en esta vida, en este viaje. Gracias. Esa parte es la parte que nos fortalece a nosotros. Fíjate que sí, eso es muy importante. Y la parte del acompañamiento a la persona que está en agonía o casi a punto de morir es básica. Y la gente no lo puede hacer porque le tiene miedo a la muerte, no ha lidiado dentro de ella con sus propios miedos, entonces no puede servirle a otra persona. Esos momentos de poderle hablar francamente, vas a morir y cómo qué quieres hacer, qué te falta, cómo te sientes y demás. Yo me acuerdo que cuando éramos ministros de la Eucaristía en la parroquia de Pedregal, mi hermana y yo pues teníamos mucho trabajo, entonces ya habíamos quedado con las ministras que pues nos avisaran cuando había un caso difícil de una persona que quiere morir y que está por morir y que no acaba de morir. Pues entonces íbamos Elia y yo y hacíamos oración de sanación interior por las heridas que tuviera en su vida que le estaban impidiendo dar el paso de aceptación. Y muchas veces nos encontramos con que teníamos que traer al notario, Rosa Manuela. Eso era lo que tenía la persona que no se podía morir porque quería cambiar algo en su testamento o hacer testamento y ya no estaba muy facultado, pero su mente sí, aunque no podía hablar muy bien. Entonces hacía las adivinanzas, llegábamos a saber qué era lo que quería, se lo traíamos, y a las 2-3 horas pacíficamente entregaba su alma al Señor. Sí, eso es cierto. Hay que saber escuchar qué quiere la persona que está en agonía, qué le falta, qué necesita. Exacto. Esto es bien importante. Muy importante porque es la forma como ellos cierran su ciclo aquí en la vida y no se van con cosas pendientes. Hay muchísimas veces que en los hospitales las personas duran mucho sufriendo y los mismos enfermeras, la misma médica, no será bueno hablarle a un sacerdote, le dicen a sus familiares del paciente, no estará bueno que venga alguien y le traiga la comunión, no estará bueno que se confiese. Y es de veras increíble que muchas personas eso es lo que necesitaban.
Ya cuando no pueden hablar, que vaya el sacerdote, los unja, a veces lo toca a uno, porque te hablan, oye, puedes ir a orar y bueno, yo me llevo mis aceititos. Yo oro y unjo a las personas y la otra vez me decía una amiga, oye, ¿te acuerdas que fuiste que mi tía no se podía morir y que terminó después de que oraste por ella? Pues ahora mi papá está muy enfermo, no podías. Dije, bueno, a ver, ¿quieres que oremos por su salud o por qué me estás diciendo lo de tu tía? No, no, pues vamos a orar. Quiera, ¿no? Sí. Digo, es que vamos a ponerlo en las manos del Señor, pero es importante, por ejemplo, decir, qué bueno que la gente tiene la confianza en ti y que te busca para que lo acompañes en esos momentos tan difíciles, Así es. ¿verdad? Yo ahorita he encontrado, por ejemplo, que tengo una amiga que está en esa situación y yo he ido a orar por ella y le he llevado a la Eucaristía. Y resulta que no consigo ningún padre que le dé la unción de los enfermos, porque tienen prohibido salir Ujú. y llevársela. ¿Te imaginas lo que eso es para una persona de fe? Tremendo. ¿Alguien que le traiga la unción de los enfermos? No, terrible, 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 porque ella tiene su fe en ese sacramento. Su fe de que necesita la unción, necesita ser ungida. ¿Por qué? Porque es algo que ella ha creído siempre. A lo mejor en algún tiempo de su vida ella fue un instrumento por el que el Señor le logró un sacerdote para su amigo, para el vecino, para qué sé, y ahora ella sentir que, o él sentir que no tiene acceso a eso, sí ha de ser muy doloroso. Sí. Claro que, bueno, al menos yo he estado con ella acompañándola y bueno, pidiéndole al Señor que se acabe esta cosa para que puedan llevarle la unción. Y por lo menos ella ya no está en el hospital, o sea, puedes acompañarla, sus familiares sí están con ella, como que, no sé, esta pandemia nos ha sacado de balance en todos los aspectos, pero yo nunca me imaginé que en este aspecto de los duelos y fuera tan duro la situación que se está viviendo de estos enfermos en el hospital, de no poder llevarle los sacramentos, porque no hay ministros de la Eucaristía que vayan a los hospitales, ahorita están suspendidos. Entonces es un drama, yo siento, porque va a haber mucha consecuencia emocional de no vivir tu duelo adecuado. Exactamente. Sí, nosotros creemos que va a ser como, ya va a ser la pandemia, pero también va a ser una cuestión endémica de tener duelos sin cerrar, duelos sin vivir, duelos en una cuestión en una situación de enojo, etcétera, en el que habrá mucho trabajo de acompañamiento con nuestros hermanos, porque ¿será que pase la pandemia? ¿Quién sabe cuánto falte? ¿Quién sabe cuánto nos dure esto? Pero de que se está abriendo una herida muy grande en toda la humanidad por esa falta de apoyo espiritual en los últimos momentos de nuestros hermanos que desafortunadamente están enfermos del COVID. Yo les quisiera participar que en los centros de oración de la Sociedad de Nuestra Señora de Guadalupe tenemos un curso especial para vivir pérdidas y duelos, que sirve para ya pasado, no es para acompañar a las personas, es para el que ya perdió a su familiar, pues al menos poder sanar del dolor de esa pérdida, de eso no vivido, que lo puedan vivir aunque sea a destiempo, de manera que puedan ir sanando su corazón. Y son los cursos que siempre tenemos llenos, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo le agradezco tanto a Dios el haber conocido a la sociedad, el haberlas conocido a ustedes, porque pues yo sentía que había vivido muy bien el duelo de mi hijo. Y sin embargo, cuando conocí los talleres, los cursos, me di cuenta de que a mí me había faltado mucho llorar. Y fíjate, ¿por qué no lloré yo a mi hijo? Porque yo decía que yo era una mujer de fe, que yo creía que había una vida mejor que esta, que mi hijo estaba bien. Entonces, pues yo, ¿por qué iba a llorar si ella estaba bien?
él no lo necesitaba. Ahorita me cayó muy bien el 20 cuando dijiste tú, no es que el que lo necesita somos nosotros. Yo era la que necesitaba llorar, Claro. sacar todo eso porque sí tenía esa tristeza. Duré fácilmente 10 años, más de 10 años, hasta que llegué a la sociedad en la que yo me di cuenta de que mi duelo estaba bloqueado. Me faltaba llorarlo. Y lo lloré. Y hoy, por ejemplo, le agradezco tanto a Dios el haber podido llorar, el haber podido vivir ese duelo, que ahora en mis duelos últimos han sido, vamos a decir, duelos sanos, porque no me he quedado con algo que yo dije, lo pude haber dicho, le pude haber comentado, lo pude haber abrazado, sino que aprovecho, lo hago y siento que eso me ha dado a mí como más certeza de que el camino lo estamos recorriendo juntos y cuando llegue el momento de despedirnos, estaré preparada para decirte hasta luego. Fíjate que a mí me pasó un poco con mi papá. Cuando mi papá murió, bueno, todavía estaba en la agencia funeraria cuando tuvimos que hacernos cargo inmediatamente de su empresa, hacer las cosas que te tenían que hacer inmediatamente para que no quedara sepa ni un día. Entonces, olvídate de vivir ese duelo en una forma adecuada, fuera de la oración y fuera del negro y fuera de todo eso. Y como al año y medio de que murió mi papá, o menos tal vez, murió un nietecito mío. Y cuando estaba yo llorando la muerte del pequeño, me di cuenta que estaba llorando el doble, porque entonces me permití soltar, como que dice, la llave del grifo y que salieran las lágrimas por el duelo de mi papá y por el duelo del bebé. Lloré, lloré y lloré hasta que me cansé. O sea, siempre podemos vivir ese duelo y sanar el corazón. Eso es lo que es importante. No, ya me quedé con esas pérdidas y ya me quedé con esos duelos no vividos. No, el corazón puede sanar a través de la oración de sanación interior. Entonces, acérquense, busquen ayuda, busquen en los diferentes centros de oración en la República y fuera de la República, para poder vivir y sanar todo esto que tiene que ver con los duelos y con las pérdidas. Así es, y poder estar en paz, ser capaces de volver a ser felices, de volver a continuar con tu vida normal, sin culpas y sin resentimientos de ningún tipo, sino con un agradecimiento de haber logrado soltar a mi ser querido y estar en paz. Yo quisiera aprovechar este momento, Rosa Manuela, ¿qué te parece? Para darles las gracias a todos los médicos, enfermeras, afanadores, todo el personal médico que ha dejado su vida en este trabajo tan duro de acompañar a las personas que están en esta situación del COVID y que en muchos casos les ponen hasta la televisión, la misa y el Santísimo, es decir, lo que pueden ellos para ayudar, de veras. Pedimos por todos ustedes y le damos gracias a Dios y le pedimos que les devuelva en gracias y bendiciones todo el bien que están haciendo por estas personas que están solas en los hospitales y que no pueden recibir a sus parientes y que lo único que tienen cerca es la empatía de ustedes, el amor de ustedes y la oración de ustedes, los que son cristianos y oran por ellos. Pero con todo el corazón, la oración debe ser constante para agradecerle al Señor por las vidas de todos estos médicos y enfermeras y por todos los que a su vez han muerto a través de cumplir su deber en esta forma tan cercana y muchas veces tan amorosa. Sí, agradezcámosle al Padre Eterno por la presencia de todos ellos en medio de los hospitales, porque
son una luz en el camino de muchos de los enfermos. Un reconocimiento porque ellos dejan de ir con sus familias, a veces dejan de comer, de dormir, para atender a ese enfermo que entró en un estado de gravedad. Gracias a ellos porque a su esfuerzo y a su dedicación es resultado de que muchas personas han logrado recuperarse. Y muchos han encontrado la paz a la hora de morir. Exactamente, y en ese acompañamiento que ellos han hecho, pues es lo único que ellos tienen como de dónde agarrarse para no sentirse solos. Los han acompañado, han sido realmente unos ángeles con esas personas que están en ese estado, al igual que los que salen y le dan consuelo a sus familiares. Gracias a esos ángeles blancos, azules, a esos ángeles que caminan por los pasillos, agotados, desgastados, y una oración siempre de parte nuestra para que Dios los siga fortaleciendo. Pues Rosa Manuela, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho compartir contigo. Y antes de terminar, quisiera que nos platicaras algo de tu centro de oración. Bueno, pues aquí en Parral nosotros tenemos un centro de oración que ahorita estamos como centro de intercesión. Hemos perseverado, nos reunimos en línea también los lunes, hacemos oración, nos llegan muchas peticiones para orar por las personas. También acompañamos a las personas cuando lo necesitan, alguna pérdida o algún dolor que traen. Es realmente un privilegio el que el Señor nos conceda tocar los corazones de sus hermanos, de sus hijos, porque es un compromiso muy fuerte. Escuchar y acompañar al hermano que está en dolor, al hermano que sufre por alguna situación, por algún problema, yo creo que es un regalo que Dios nos da para que seamos esa oreja, esa palabra de Él hacia ese hermano que sufre. Aquí estamos en Parral y estamos a las órdenes de las personas que necesiten que los escuchemos vía telefónica y que sobre todo los acompañemos para que ellos no se sientan que están viviendo ese dolor, esas pérdidas o esos problemas personales solos. Aquí estamos en Parral. Gracias, Rosa Manuela. Y también queremos darles pues una idea a la mayoría de las personas que entiendan un poco de esto, que abran sus oídos, que no hay mayor regalo para el ser humano que el ser escuchado. Y hay personas que vagan por el mundo y que son nuestros amigos y que nunca sabemos los dolores que traen, las pérdidas no vividas adecuadamente, el vacío interior cuando han perdido a alguien que querían mucho, y que basta un momento en que tú seas una escucha sanadora para que ellos puedan abrirse y puedan empezar a sanar de esos dolores. Y yo creo que todos podemos hacerlo, chicos y grandes. La experiencia que yo he tenido con mis nietos, el más pequeño quedó de 3 años cuando mi hijo murió. Todavía no cumplía los 3 años. Es siempre que vienen a verme, que no sea una visita rápida, eso no me cae bien. Siempre quiero así como que se queden a comer o que se queden a dormir, para tener tiempo sin apresurarte, tranquila, de hablar con ellos. Cada uno tiene les hice un álbum con fotografías de su papá con ellos. Como mi hijo duró 9 meses en que sabía que se iba a morir, pues se tomaron muchas fotografías de él con los niños y de antes, y sobre todo la niña, que las mujeres son como más sensibles para esto. La niña siempre quería ver las fotos de su papá cuando era niño, entonces he vaciado mis álbums y sacado esas fotos para enseñarlas y contarles anécdotas de las travesuras que hacía su papá, porque sí, mi hijo era terriblemente travieso, muy ocurrente, él vivía la vida en plenitud. Entonces cuando oyen las cosas que hacían, pues les llama la atención, ¿no? Porque pues él se fue muy joven para todo lo que hizo. Y
Y al chiquito, pues ese con más razón. Le enseño las fotos en las que él sale, porque a veces no se reconoce ni él mismo, y las fotos de su papá no le dicen nada. Entonces lo que trato de buscarle es videos. Tengo, no muchos, por eso se los paso una y otra vez en los que está su papá con ellos y se mueve y habla. Eso le da a él como más sentido que la fotografía en sí. Y bueno, siento que después de 5 años que acaba de cumplir mi hijo que se fue, pues están bastante sanos en cuanto a haber vivido su duelo, tienen muy asimilado a su papá y sus cosas y su modo, y permitirle muchas cosas, hablando del luto, fíjate una cosa que ahorita se me vino a la mente, es que la niña quería dormir con la camisa que usaba su papá. Y bueno, mi nuera me decía, María, ¿la dejo? Y dije, claro, déjala todo el tiempo que ella la necesite. Y le digo, a ver, ¿por qué quieres dormir con la camisa de tu papá? Dice, porque tiene su olor. Su olor. No quiso que se la lavaran. Eso es una forma de vivir también, es un luto. Exacto. Ponerte la camisa que era de tu papá, y a mi nieto grande le encanta ponerse los zapatos que eran de su papá, la ropa que era de su papá. Es como una conexión que están teniendo con su papá. Y eso es vivir el luto también. Exacto. Compartir en lo físico, en lo emocional, cosas, ¿no? Que en este momento me pongo esto que mi papá se ponía y que está en tal foto, o cuando están en la alberca y los avienta y todo, pues cosas que a lo mejor ya se les olvidaron. Yo ya estoy ahorita nada más de acuerdo, se me llenan los ojos de lágrimas, ¿no? Claro. Porque pues sí es una cosa bien importante en uno como abuela y los padres también, cuando sucede una cosa así, estar pendientes de los niños, ayudarlos no a que olviden ni ignoren y ya salgan con que no ha pasado nada. Sí ha pasado y mucho. Han perdido a su madre o han perdido a su padre o han perdido a su abuelo o han perdido a un hermano. Déjenlos, ayúdenlos, escúchenlos para que puedan expresar realmente cómo se sienten. Yo recuerdo que mi nieta llegaba de la escuela y le digo, ¿qué quieres hacer, mi reina? ¿Quieres ver una película? ¿Quieres esto? Quiero platicar, abuela. Ok, mi amor, ¿de qué quieres platicar? Pues ahorita de la escuela. Llegaba y me platicaba de la escuela. No había vez en que no terminara hablando de su papá. Al principio lloraba mucho porque decía que sus compañeras le decían que era huérfana. Le digo, corazón, es que sí eres. Pues se oye horrible. Le digo, musita, sí, pero es una realidad y no es ninguna falta ni es ningún pecado. Se dice huérfano cuando nos falta papá o mamá. Pero eso quiere decir que se fueron antes que tú, nada más, no que a ti te falte algo. Te falta su cariño, su presencia, pero no te falta nada de tu personalidad. Entonces empezó a dejar de hacerles caso a esas cosas y los niños también pues dejan de molestar, ¿no? Pero el dar el espacio para escucharlas muchas veces es el papel pues, de los abuelos, porque muchas veces la mamá o el papá o quien queda pues tiene que trabajar, no tiene tanto tiempo para dedicarle a los niños. Y pues aquí era un adolescente de 11 años, una niña de 9 y el chiquito de 3. O sea, eran 3 edades muy diferentes, 3 personalidades muy distintas y el estar yo nada más para ellos, no hay nada que hacer, suspendía todo lo que tuviera que hacer, todo, cancelaba mis clases y cuando me decían, abuela, ¿me invitas a dormir? Era lugar para mis nietos. Y para lo que ellos quisieran, si querían ver fotos, bueno, pues se quedaba todo en desorden por una semana, pero veían las fotos que querían. Y dibujaban y le escribían cartas a su papá y cosas por el estilo, ¿no? Entonces también a los niños tenemos que ayudarlos en este tiempo, darles un espacio y un lugar, porque generalmente se les ignora, como a mí me ignoraron cuando mi amiga se murió,
¿por qué no me llevaron mis papás a su velorio si ellos fueron? Hubiera sido diferente para mí haber estado con ella, aunque sea en el velorio, ¿no? Como terminar esa parte de mi vida, porque además fue la única amiga que yo tuve en esa escuela. Sí. Tuve muchas, pero en esa escuela no. Fíjate qué importante eso que estás comentando, de todas esas actividades, todas esas acciones con los niños, porque ordinariamente a los niños no se les lleva a la funeraria y donde no les digas, no le digas, después yo le explico. Entonces los niños, cuando ellos se dan cuenta, pues les pasa lo mismo que tú estás diciendo ahorita, bueno, ¿por qué no me dieron ese espacio a mí, que yo era mi espacio? Y tú les estás dando ese espacio, los estás ayudando, acompañando a vivir sanamente ese duelo. Entonces, lógico es de que los niños no van a generar ningún síndrome, ningún trastorno, porque ellos están viviendo su pérdida, pero de una manera muy sana. Fíjate que cuando mi nuera me preguntó y me dice, ¿qué hago? ¿Los llevo? Le dije, sí, llévalos. Pero al chiquito también. Que vea cuánta gente quería a su papá, que vea cómo todos se despiden en una misa, cómo oran por él, lo que dicen sus primos o los que hablaron de cosas, de anécdotas del primo o del sobrino o de lo que sea, porque mi hijo era muy gracioso y los primos lo querían bien y los niños todo eso se dan cuenta. Claro, como están un rato ahí en silencio, con que aquí está mi papá junto. Pero ellos, en ese momento que se les da la oportunidad de ir a vivir esa parte del duelo y de ver a todas las personas que se reúnen en torno a, entonces ellos lo sienten diferente. O sea, yo recuerdo que mi papá se fue, yo recuerdo la misa, ellos van a ir creciendo, pero van a ir creciendo de una forma en la que ellos sienten que tiene sentido el por qué su papá se fue, porque él estaba enfermo, porque su organismo ya no podía más, pero su amor, sus enseñanzas, su presencia está con nosotros. Y esa oportunidad tan hermosa que tienen ellos de tener a su abuela, que sabe cómo acompañarlos, sabe cómo escucharlos, sabe cómo ayudarlos. Es una bendición, María, porque los niños y los hombres, los adultos, no saben cómo expresar lo que sienten, porque como ya ves que pues, socialmente dicen que los hombres no lloran, no se pueden dar el permiso de llorar. Y si tú los acompañas solos, yo les daba un tiempo por separado, nunca les conté a los tres. Cada uno tenía su día para estar conmigo y para hablar lo que quería. Entonces, claro, te das cuenta qué diferente viven y cómo les cuesta trabajo a los hombrecitos mostrar sus sentimientos y hay que ayudarlos, ellos solos no pueden. Ahí necesitan de alguien que los pueda acompañar en eso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo considero que esa técnica que usamos tanto nosotros en los centros de oración del enfoque es una maravilla. ¿Sí? Porque los hacemos que sienta, cómo sienten en su cuerpo esto que está pasando ahorita. Estas ganas de llorar y no poder llorar. ¿Cómo se siente? Parece que se desata. Exacto. Entonces pueden llorar y no hay nadie, no eres más que tú escuchándolos. Entonces pueden el lujo. Expresarse, hacerlo, vivirlo. Oído para darte cuenta qué es lo que cada quien está necesitando y podérselo dar, ¿no? En un momento dado. Exacto. Sí, y que él se sienta además escuchado. Y la confianza de que lo que él llore, lo que él diga, lo que él haga, ahí va a quedar con su abuela. Exacto, esa es otra. Que nadie más se va a enterar porque a ella sí le puedo platicar cómo me siento. Ella no me va a juzgar, no me va a regañar. ¿Por qué? Porque sí me entiende. Ella usa su palabra. Es que tú sí me entiendes.
Claro, y como ven a su mamá sufrir, Ujú, pues no se atreven a cargarle más. exacto. De que Ellos lo siente, ¿no? Entonces lo están protegiendo. ujú. Es más, sentirían culpa el que su mamá se diera cuenta de que ellos también están sufriendo, ¿verdad? Porque ellos no quieren que ya su mamá sufra más, porque la están viendo, ¿verdad? Sí, es algo que sí, sí. Y el enfoque es pues un regalo para nosotros en las sociedades, es un regalo de regalos porque tú te das cuenta cómo a través del enfoque es capaz de desatarse cualquier nudo de la época que sea, del año que sea, en cualquier momento de tu vida, y en ese momento te das cuenta que era una cosa en la que hubo una mala cara, una mala palabra, un mal gesto, qué sé yo, y ahí te quedaste. Cuando ya tocas ese sentimiento y lo dejas que salga, pues vuelves a la vida real. Así es. Mi nieto me decía, a ver, abuela, quiero que me hagas ese ejercicio. Le digo, ¿cuál ejercicio? Pues les hacía yo el enfoque y les hacía yo oración y les hacía yo de todo lo que había y por haber para que ellos fueran superando lo que traían, ¿no? No, pues ese ejercicio de sentir en mi cuerpo me encanta, pero no lo puedo hacer solo. No, le dije, cuanto quieras, bien, y yo te enseño, lo podrás hacer solo. Pero ahorita por de pronto yo te acompaño cuantas veces quieras. Fíjate, el de haber aprendido a sentir y expresar, a tocar tus sentimientos a esas edades, pues ellos niños son niños sanos emocionalmente hablando. Ellos cualquier cosa que les pase harán el alto y dirán, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué? A tocar, a hacer conciencia, que es lo que nos ha faltado a todos, el no tener la conciencia plena para hablar y decir cómo me siento. Ese es el problema en que me aguanto para no lastimar al otro, para no herir al otro, pero ¿y yo? ¿Cuándo? Entonces vamos guardando, vamos guardando. Tú eres valiente, tú bueno. ¿Y qué pasa, verdad? Que tú también te puedes partir si tú no te das tu tiempo a ti misma de sentir eso, cómo está mi cuerpo ahorita. Cuando llegan los aniversarios, que son fechas tan difíciles, Sí. darse tiempo de que pues sí siento, ya pasaron 5 años, pero para mí es como si fuera ayer. Exacto. Y hay mujeres que quedan viudas con hijos y que luego caen en una depresión, se les viene el mundo encima. Hay que saber estar con ellas, las hermanas, las amigas, estar pendientes de la persona, ayudarlas a vivir ese luto y acompañarlas. ¿Qué te cuesta una llamada a tu amiga a los 3 días o 4 días que murió su hijo, o al mes, o a los 2 meses? ¿Cómo te sigues sintiendo? ¿Cómo vas con tu duelo? Exacto. Sí, es muy importante. Sí. Sacan todo. Sí, sí, sí. Eso mucho tiempo. Y algo muy importante ahorita lo que comentaste, Mari, los aniversarios. Yo no sé, pero como que hasta tu cuerpo te avisa. Yo acabo de pasar el aniversario de muerte de mi hijo, fue el 30 de octubre, y ese día, haz de cuenta como que una campanita, una semana antes que empiezo a sentirme todo, y yo desde que empecé a vivir mi duelo sano, me doy la oportunidad, me doy el permiso de llorar. Si me dan ganas de llorar, lloro. Si me dan ganas de sacar sus cosas y ver y recordar, lo hago. Entonces, eso creo que es estar liberando sanamente. Claro. Ahora, Eso no caigas en la depresión, caerás en la tristeza lógica, humana. Pero eso no es una depresión. Pero cuando la persona no puede vivir un duelo adecuado,
muchas veces cae en una depresión crónica. Exacto. Dicen, pues claro que estoy así por el duelo, y no buscan ayuda. Yo recuerdo una persona, como si fuera ayer, hace 30 años, salía de la parroquia y nosotros entrábamos a dar clase, y acababa de morir su esposo, y le digo, ¿cómo estás? Encantada, porque ya mi esposo está hablando de Dios. Y le dije, pero tú, ¿cómo estás? No, pues encantada. Ay, me volteo y le digo a ella, vas a ver la depresión en la que va a caer esta mujer. Sí. 10 años después, no creas que enseguida, 10 años después cayó en una depresión, no sabían de qué venía, no sabían de dónde, pero terrible, digo, pues es ese duelo que no vivió. Exacto. Que tu esposo, tu ser querido está con Dios, sí, pero el vacío de no verlo todos los días, aquí está. Esa es una realidad que está dentro de ti. Y eso es lo que lloras, no que no creas que Él está con Dios. No, eso sí lo crees, pero a mí me hace falta verlo y tocarlo. Exacto. Verte, tocarte, decirte, hablar, escucharte, pues lo que decimos la silla vacía, el que ya no estás, el que tu cama ya está vacía, el que tus cosas ahí están, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me hace falta, realmente, lo que yo necesito. Y lo voy a necesitar no sé cuánto tiempo, porque a lo mejor nunca me voy a olvidar de ti porque fuiste alguien tan importante, estuviste dentro de mí, yo te tuve conmigo 9 meses, estuve contigo en todos los momentos más difíciles. Claro que me sigue doliendo, claro que te voy a recordar, pero me doy la oportunidad, me la doy y luego me levanto y sigo caminando, Sí. ¿verdad? Encarar al presente. Ustedes serán 27 años, creo, ni sé la cuenta, de años que siento como si fuera sido ayer y me acuerdo de cada instante de lo que vivimos con ella en ese último tiempo que dejamos todo simplemente para estar con ella. Fue algo increíble, ¿no? Te queda como un recuerdo, como pues sí, un luto bien vivido. Pero eso no quiere decir que vas a olvidar, te acuerdas de todos los detalles de tu relación con ella. Y tampoco quiere decir que no te duela y que no la vas a llorar. Claro. Al contrario, hay que hacerlo y hay que vivirlo. Y a veces esas lágrimas te vienen en una película que no tiene nada que ver, pero de repente te encuentras que estás llorando, date permiso de estar llorando y a la mejor al principio no sabes por qué y poco a poco vas a ir sabiendo qué pasó. Algo pasó en la película que se te cruzó, te recordó algo importante, ¿no? Te conectó con algo, sí. O de alguna manera. Sí, sí, Pues sí. amigos, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Es importante para nosotros, porque a medida que ustedes se suscriban, YouTube nos da más beneficios en estas transmisiones. Pues muchas gracias, Rosa Manuela. Estuve encantada de compartir este tema contigo. Pues al contrario, muchas gracias, sumamente agradecida contigo, con Dios, con el Centro de Oración de México, donde yo he aprendido tantas cosas, donde ustedes son mis maestras y agradezco la diferencia de haberme invitado, me siento muy agradecida y bueno, pues a orar unos por otros, porque eso es lo que necesitamos, la oración de unos con otros, que finalmente somos una gran familia en la sociedad a quien el Señor me ha permitido ser parte de y que amo. Las amo a todas y te agradezco mucho, Mari. Vamos a quedarnos con la costumbre y transmitírselas a toda nuestra gente de orar por nuestros difuntos. Y orar siempre. No tiene que ser aniversario ni nada, sino orar por los difuntos en cada Eucaristía. Exacto. Es importante ayudarlos con nuestra oración en el lugar en el que estén. Pues queremos darle también las gracias a Alfredo Martínez, nuestro productor. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Gracias. Hasta la próxima. Sí, María, hasta la próxima. Bye.